patrullas, nos dijeron ya que agarramos más gente, pero nos vamos a meter otras 3 patrullas. No, y ahí ya nos van a dar otra patrulla, nos dijeron ya que agarramos más gente, pero nos vamos a meter otras 3 patrullas. Un audio filtrado ha sacudido el ambiente de Culiacán y Sinaloa, revelando una voz que, aunque oculta en las sombras, es inconfundible. Dámaso López Serrano, mejor conocido como el Mini Lic. En este audio, se ordenan movimientos tácticos y la llegada de más patrullas para intensificar los ataques en una de las ciudades más complejas y peligrosas del mundo, Culiacán. Este no es un simple incidente. Es la evidencia de una operación planificada, una estrategia que podría cambiar el equilibrio de poder en Sinaloa. Pero ¿qué significa realmente este hallazgo? ¿Cómo se conecta con el ya caótico panorama que ha vivido esta región durante años? ¿Y por qué, a pesar de la violencia y el caos, el Mini sigue siendo una figura relevante en esta guerra territorial? A través de este audio, las piezas del rompecabezas empiezan a encajar, pero la gran pregunta persiste. ¿Qué más hay detrás de esta filtración y qué consecuencias tendrá en la región? A medida que desentrañamos este misterio, la tensión no hace más que aumentar. Dámaso López Serrano, mejor conocido como el Mini Lic, no es un nombre desconocido en el mundo del narcotráfico en México, particularmente en Culiacán, Sinaloa. Su historia está profundamente marcada por la herencia familiar, pero también por las decisiones que él mismo ha tomado en un mundo donde la lealtad y el poder son factores determinantes en la lucha por el control territorial. La carrera de El Mini no comenzó por su cuenta. Es hijo de Dámaso López Núñez, conocido como El Licenciado, quien fue una de las figuras más importantes en el cártel de Sinaloa durante la era de Joaquín El Chapo Guzmán. A lo largo de los años, el licenciado desempeñó un papel clave en la estructuración del cártel, sirviendo como mano derecha de Guzmán y tomando decisiones cruciales para el tráfico de drogas y las operaciones internacionales del cártel. Sin embargo, la vida de El Mini no ha sido fácil. A pesar de la herencia, ha tenido que abrirse camino en un entorno sumamente competitivo. Con la captura de su padre en 2017, El Mini se vio obligado a tomar las riendas de lo que quedaba de la influencia de su familia dentro del cártel. A partir de este momento, comenzó a forjar su propio camino, enfrentándose a la creciente presión de otras facciones del cártel, como los hijos de El Chapo, conocidos como los Chapitos. La desaparición de su padre no significó la caída de El Mini, sino todo lo contrario. En un intento por afianzar su poder, El Mini emprendió una lucha silenciosa por mantenerse como un jugador clave dentro del cártel de Sinaloa. A pesar de que las autoridades lo habían considerado en la lista de los principales objetivos de captura, él logró operar en las sombras, ganando terreno con cada movimiento. Sin embargo, su ascenso no fue sin dificultades. La rivalidad con los Chapitos y las tensiones internas dentro del cártel lo pusieron constantemente en el ojo del huracán. Pese a la desventaja de no tener el mismo poder que otras figuras del cártel, como Ismael El Mayo Zambada o los hijos de Guzmán, El Mini mostró que su capacidad de maniobra era impresionante. La sombra de su padre, un hombre respetado en el cártel, lo protegió durante un tiempo, pero las luchas internas por el control de la plaza de Sinaloa fueron cada vez más intensas, lo que obligó a El Mini a actuar con más sigilo y estrategia. Su ambición de tomar el control de Culiacán fue un motor que lo empujó a fortalecer sus vínculos y buscar aliados para afianzarse en la región. El hecho de que El Mini haya sido arrestado en 2017, entregándose a las autoridades estadounidenses, marcó un giro importante en su vida. Tras su extradición, el nombre de El Mini cayó en un silencio relativo. Durante un tiempo se pensó que su influencia había disminuido, e incluso algunos pensaron que su figura podría desaparecer por completo. No obstante, esta no fue la última vez que escucharíamos de él. Su entrega a las autoridades estadounidenses fue una decisión controversial. Muchos especularon que detrás de su rendición había un acuerdo para preservar su vida o asegurar su libertad en un futuro. Otros sostienen que su partida fue el resultado de un quiebre con sus antiguos aliados. En cualquier caso, su silencio de varios años alimentó teorías y dudas sobre su futuro en el mundo del narcotráfico. Pero este vacío fue quebrantado por la filtración reciente de un audio en el que su voz resuena, dándole una vez más visibilidad y reafirmando su presencia en la escena del narcotráfico.
¿Qué significa este regreso para El Mini? Es un intento de recuperar lo que alguna vez fue suyo. Su estrategia es clara. A través de movimientos tácticos, intentará consolidar su poder y posiblemente librar una nueva guerra por el control de Culiacán. Este retorno al juego no es solo una señal de su supervivencia, sino también de la persistencia del Cártel de Sinaloa, que sigue enfrentando desafíos internos mientras lucha por mantener su dominio en una de las plazas más importantes del narcotráfico. La pregunta que persiste es si El Mini podrá alcanzar el poder que algún día tuvo bajo la sombra de su padre, o si este será otro intento fallido de posicionarse en un mundo donde los enemigos son muchos y las traiciones son inevitables. Su rol en este regreso a las sombras es ahora más incierto que nunca. La filtración del audio que involucra a Dámaso López Serrano, conocido como El Mini, no solo ha sacudido a Sinaloa, sino que ha destapado un panorama inquietante sobre la guerra territorial que se libra en las entrañas del Cártel de Sinaloa. En este fragmento grabado, su voz resuena con claridad, ordenando movimientos estratégicos, más patrullas, más refuerzos, más ataques. Un plan perfectamente orquestado que deja entrever la magnitud de la violencia que está por desatarse en Culiacán. El audio, que parece haber sido grabado en un contexto de urgencia, revela la naturaleza de las operaciones del cártel y cómo, en momentos de crisis, las órdenes se dan con precisión y rapidez. La voz de El Mini resalta lo que parece ser una preocupación por intensificar la confrontación en la plaza. La palabra clave: patrullas. Esta mención es esencial para comprender el nivel de organización y la estrategia detrás de la violencia que caracteriza a la guerra entre las facciones del narcotráfico en Sinaloa. Las patrullas, en este contexto, no solo representan la presencia de los sicarios del cártel, sino también el movimiento de recursos y la presión estratégica sobre los enemigos. A través de estas acciones, El Mini busca reconfigurar el control territorial de la región, enviando un mensaje claro a quienes desafían su dominio. Es una declaración de poder, un intento de retomar lo que considera suyo. Lo que este audio revela no es solo la guerra en términos de disparos y sangre, sino también la guerra de información, de control y de estrategias militares. Cada palabra y cada instrucción dada por El Mini refleja la estructura piramidal que rige dentro del cártel. No es una decisión impulsiva, sino el resultado de una planificación meticulosa, donde cada movimiento tiene un propósito. En un primer análisis, las órdenes de El Mini no son solamente un llamado a la violencia, sino una forma de estructurar el caos. La coordinación entre las patrullas, la distribución de recursos y las tácticas de ataque no son casuales. Hay una clara intención de generar pavor en la ciudad, de mantener a las facciones rivales en constante tensión y de demostrar que el poder sigue en manos de quienes están dispuestos a tomar el control de cualquier plaza, por más difícil que sea. Lo inquietante de este audio es la forma en que demuestra el grado de sofisticación con que El Mini está operando en la región. No solo se trata de una simple lucha armada, sino de una serie de movimientos calculados para asegurar la victoria en un terreno que no es solo físico, sino también psicológico. Las patrullas no solo son un mensaje para las autoridades, sino también para los rivales del cártel. Su presencia se está haciendo más fuerte, y las consecuencias de ignorarlo podrían ser fatales. Culiacán, la capital de Sinaloa, no es solo un lugar en el mapa, es el epicentro de una batalla constante por el poder dentro del cártel de Sinaloa. Considerada una de las plazas más codiciadas en el narcotráfico, Culiacán no solo sirve como un centro neurálgico para el tráfico de drogas, sino también como un punto clave en la organización logística y financiera del cártel. Aquí se mueve el dinero, se toman decisiones cruciales y, sobre todo, se trazan las estrategias que afectan el rumbo de todo el tráfico de drogas en México y, en algunos casos, en el mundo entero. La filtración del audio es un golpe directo al corazón de esta dinámica. No solo confirma que El Mini sigue siendo una figura relevante, sino que también deja claro que las luchas internas por el control de Culiacán están lejos de haber terminado. El mensaje es claro: el control de la ciudad no solo implica poder militar, sino también el dominio sobre las rutas de distribución de drogas, el acceso a recursos y la influencia sobre otras células del cártel. Las consecuencias de esta filtración son aún inciertas, pero el potencial de escalada es innegable. Culiacán, ya de por sí un lugar marcado por la violencia, podría enfrentarse a una intensificación de los enfrentamientos.
Cada acción, cada movimiento calculado, podría desencadenar una reacción aún más violenta, no solo por parte de los grupos rivales, sino también por la presión de las autoridades que, aunque a menudo superadas, siempre están en constante búsqueda de erradicar la presencia del narcotráfico en la región. Este nuevo episodio es una muestra de que, en Culiacán, las batallas no se libran solo en las calles, sino también en las sombras, donde la guerra por el control de la plaza nunca cesa. La filtración del audio de El Mini ha dejado al descubierto no solo su resurgimiento como una figura clave en el cártel de Sinaloa, sino también el nivel de violencia y estrategia que se está gestando en Culiacán. Este hallazgo pone en evidencia que la lucha por el control de esta plaza, vital para las operaciones del narcotráfico, está lejos de haber terminado. El audio revela no solo un plan de acción para fortalecer el poder de El Mini, sino también una advertencia a quienes buscan desafiarlo. Culiacán, más que nunca, se encuentra en el centro de una guerra que podría alcanzar nuevas dimensiones. ¿Hasta dónde llegará El Mini en su intento por recuperar el control? ¿Cómo responderán las facciones rivales ante esta nueva escalada de violencia? ¿Estamos ante el comienzo de una nueva era de confrontaciones en Sinaloa?